Abráis vuestras Biblias. En el Evangelio de Lucas, hermanos, recuerdo un hermano que decía: abramos nuestra Biblia en el Evangelio del doctor Lucas. Ya sabéis que él era médico. Y bueno, pues tenemos de estas joyas, ¿verdad? Estos 4 evangelios en los que nos narran, ¿verdad? Y hoy, con la ayuda del Señor, os voy a dar ya el título del mensaje, que es la presentación oficial del rey a su capital, Jerusalén. La presentación oficial del rey a su capital, Jerusalén. Y ya podéis ver, sin duda, ¿verdad?, imaginar lo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, nos vamos a deleitar en la palabra. Oramos al Señor siempre para que sea su palabra la que hable. Es una responsabilidad grande de los que tomamos aquí el púlpito para poder hablar, que sea la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor siempre su ayuda, su dirección, para que esa palabra sea eficaz y útil y pueda ser de bendición a cada uno de nosotros. A mí, a un servidor, ha sido de mucha bendición. Y podéis imaginar este texto que tantas veces lo hemos tenido. Pero es que de verdad que cuando vamos a su palabra y le pedimos al Señor que nos ayude para poder deleitarnos en ella, sin duda hay enseñanzas prácticas que se da en cada uno de nosotros. Os mando también unos deberes para esta semana, hermanos. Yo sé que lo hacéis y lo hacemos. Leed los 4 evangelios, lo que es la pasión de Jesús. De manera tranquila, sosegada, viendo lo que vamos a ver durante toda la semana. Volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra de Dios. Debemos los creyentes de caracterizarnos por leer la palabra, punto. Leer la palabra de Dios para estar formados, porque hay, hermano, una desinformación tremenda acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y es una pena que algunos no sepan ni lo que la palabra de Dios dice acerca de la pasión de Jesús y lo que no dice. Y debemos de estar alertas en lo que es la palabra de Dios dice y lo que no lo vemos en la palabra de Dios, para quitarnos de especulaciones y cosas que se van infiltrando que no están en la palabra de Dios. Para nosotros, nuestra norma suprema de fe y de conducta, hermanos. Y así que os digo que miréis los 4 evangelios que narran lo que es la entrada triunfal hasta la resurrección de Jesús, detalladamente, minuciosamente, leyendo durante esta semana, de manera especial. Yo sé que lo hacemos siempre, pero de manera detallada, ¿verdad?, de ir aprendiendo lo que la palabra de Dios dice y lo que no dice, para estar alerta. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, versículos 28 en adelante. Dicho esto, Jesús iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatéis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron estos 2 discípulos que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desata el pollino? Estos 2 discípulos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús, respondiendo, le dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla Jesús, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Señor, con temor y temblor, como siempre, abrimos tu palabra. Señor, y queremos que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros. Queremos, Señor, que lo que podamos hablar de tu palabra sea por medio de tu poder. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos dicho, un relato en el que hemos nuevamente podido leer en la palabra de Dios. Este relato de esta presentación oficial del rey a su capital, a Jerusalén, esa entrada triunfante a Jerusalén, lo narran los 4 evangelios. Nos narran tanto Mateo, Marcos como Lucas, que hemos leído, como también Juan, en el que vemos y podemos observar algo diferente en cuanto a lo que Jesús realizaba durante su ministerio. Tenéis que recordar que en muchos de sus milagros, de sus señales que Jesús hacía, vemos cuando lo realizaba, le decía a la persona que no dijese nada a nadie. En muchas ocasiones vemos como él no buscaba la popularidad, no buscaba el ser famoso, no hacía nunca ningún milagro por hacerse famoso, oídlo bien, nunca. Encontramos que hiciese un acontecimiento grande en alguna plaza donde diría a las 12 de la mañana, todo el mundo que vaya para ser sanado, que vaya allí, donde se va a realizar milagros. Nunca. Sino que él realizaba esas señales, esos milagros de manera puntual. Así que en esta ocasión vemos como él, de alguna manera, quiere que su entrada a Jerusalén se entere todo el mundo. Todas las personas que estaban en esa ciudad pudiesen ver, habla acerca de muchedumbre, que ya lo veremos, de muchas multitudes, pudieran presenciar de manera ocular quién entraba a Jerusalén. Los 3 puntos os lo voy a dar acerca del mensaje, la estructura que vamos a dar con la ayuda del Señor. Va a ser la primera, su cabalgadura, sentado sobre un pollino. En segundo lugar, vamos a ver ese camino de entrada a Jerusalén, donde sería su culminación en el Gólgota, en la cruz. Y vamos también a ver, en tercer punto, acerca de esas multitudes que nos narran, acerca de 3 tipos, al menos, de personas que presenciaron, ¿verdad?, esa entrada de Jesús en Jerusalén. En primer lugar, podemos observar su cabalgadura. Y vemos en el capítulo 19, que hemos leído, versículo 30 al 35, diciendo, y aquí vemos cómo es Jesús el que toma las riendas. No improvisa, para nada, sino que a sus discípulos le da una orden en el sentido que tenían que hacerlo y punto, lo que tenían que hacer. Y vamos a ver lo que dice Jesús a 2 discípulos, versículo 30. Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Vosotros desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, lógicamente, el dueño, y os preguntase por qué es lo que estáis haciendo, por qué lo desatéis, le tenéis que responder como yo os diga.
¿Y cómo dice Jesús que tenían que hacerlo? Dice que si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis porque el Señor lo necesita, punto. Fueron los que habían sido enviados, estos 2 discípulos, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, lógicamente los dueños le dijeron: ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué lo desatáis? Y estos 2 discípulos contestaron, según le dijo Jesús, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, o le ayudaron a subir. ¿Un pollino? Bueno, pues la verdad que puede parecer un poco, ¿verdad?, ridículo para algunos. Un rey entrando a la ciudad en una borriquilla, un asnillo, luego veremos por qué digo esto. Alguien podría decir, bueno, ¿y esto? ¿Símbolo de victoria? Jesús entrando de manera modesta en un pollino, en un burrito, además prestado. Marcos da la clave, Marcos nos da el detalle. Marcos 11:3 dice, para tener este argumento: y si alguien os dijere por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita. ¿Y qué añade Marcos? Y que luego lo devolverá. Es un detalle en el que encontramos de Marcos que nos amplía un poco la visión en cuanto a lo que Jesús necesitaba. Ese pollino lo realizaría esa entrada y luego le diría a su discípulo devolverlo a su dueño. ¿Prestado? Tenemos que recordar cómo Jesús nació en un establo prestado. No había lugar en el mesón. Que sepamos, navegó en barcas con sus discípulos prestadas. Que sepamos, no tenía Jesús ninguna de propiedad. Comió en ese aposento alto prestado o alquilado, ¿verdad? Ninguna vivienda de propiedad. Incluso fue sepultado en el sepulcro prestado por José de Arimatea. Y ahora hemos podido ver cómo ese pollino que él necesitaba fue prestado también. Juan dice, también el Evangelio de Juan, que fue un asnillo, un burrito, ¿verdad? Y vemos cómo nos dice el texto, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús. Mateo nos dice que, con más amplitud, Mateo 21:7, dice que una asna, la madre, y el pollino, también los dos. Sí, cuando fueron a pedir prestado no solamente fue esa borriquilla, sino que también fue un asna, ¿verdad? Y también el pollino, los dos. Mateo nos amplía que fueron los dos. Y me he quedado asombrado. ¿Por qué? Porque cuando la madre va delante, el borriquillo detrás, es algo que lo he visto, lo estoy viendo. Donde un servidor trabaja hay mucha afición al caballo. Donde yo estoy situada la factoría y hay un camino en el que muchos de Vilches le gusta tener un caballo y lo pueden tener, ¿no? Y me llamó la atención como uno de allí que trabaja, por su nieto, tiene un borriquillo y bueno, pues tuvo un asnillo, ¿verdad? Y efectivamente, cuando lo sacan, veo como el borriquillo va detrás de la madre. Y me llamó la atención, digo, sí, dice, sí, no anda. Y me llamó la atención y ahora veo de esta manera y me amplía porque lo he visto. No es normal ver ya estas cosas, ¿verdad? Como vemos que la madre iría delante y la borriquilla, el asnillo, detrás. Y Jesús se sienta. Claro, yo me hago la manera visual. En un asnillo, en un borriquillo, una borriquilla, un hombre adulto con 33 años, Jesús, sentado en ese asnillo.
bueno, pues tendría su manera, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que analizamos de esta manera, que Jesús en medio, sentado, va a la misma altura. ¿Os dais cuenta? No va en un caballo que está por encima. Iría a la misma altura. Las personas que estaban en la entrada de Jerusalén lo veían a la misma altura. Jesús podía ver cabalgado, montado en el mejor corcel caballo que existiera en el mundo. Podría haber cogido el más pura sangre, el más hermoso, el más veloz, el más rápido, podía haberlo hecho. El creador de todas las cosas. Jesús entra en Jerusalén en este asnillo. Jesús a la altura de todas las personas que le aclamaban. Y el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, nos da la clave del Evangelio de Marcos, un precioso versículo que una vez y otra no encontramos, ¿verdad?, el significado de Jesús cuando Marcos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El alboroto de aquella ciudad en Jerusalén, que había muchas personas, muchas, sobre todo por la celebración de la Pascua, los soldados tenían que estar alerta. Allí no se podía hacer ninguna comitiva especial. Ahora mismo en Linares tenemos una también, tenemos en cuanto a seguridad un plan general, tanto la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, con motivo de que hay multitud de personas que visitan y hace falta un plan, ¿verdad?, especial. Tengo vecinos que algunos son policías, decía, de vacaciones en Semana Santa cero. En esta semana todos tenemos que estar trabajando. Así también juntamente la Guardia Civil así lo hace, y es que pida vacaciones porque hay que estar todos, ¿verdad?, vigilando en vela acerca de todas las personas que vienen y toda la aglomeración. Sin embargo, aquí la seguridad que estaban los soldados romanos en Jerusalén no ve ningún tipo de problema. No se le prohíbe, sino que ven a Jesús con sus discípulos, grandes multitudes le aclamaban y no ven ningún tipo de problema que pudieran ver surgido, si no, lógicamente lo hubiesen impedido. En un borriquillo, sentado Jesús. Bueno, para los que conocemos la palabra de Dios no es nada nuevo, sino que ya en el Antiguo Testamento vemos que en momentos puntuales también tanto profetas como incluso el rey David, sí que incluso los reyes utilizaban este medio para poder utilizarlo. Siempre cuando iban en son de paz. Así que los profetas, jueces, fariseos, los escribas estaban familiarizados con el canon, con lo que era el Antiguo Testamento, para poder ver visto cómo, ¿verdad?, de esta manera que Jesús entró en Jerusalén no era nada de nuevo. Y encontramos en el libro de Números, capítulo 22, versículo 21, como el profeta Balaam pues lo utilizó. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, también el rey David, cuando Mefibosé regala un asno para David para ser montado como rey. Y también en el libro de Reyes, capítulo 13, versículo 23, el profeta de Judá así también lo utilizaba. Pero, hermanos, lo que vamos, y siguiendo esta entrada que tuvo Jesús como rey a su ciudad, Jerusalén, está la clave en el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, que vamos a volver a verlo, y de qué manera magistral, hermano, yo sé que lo sabéis, pero lo vamos a leer para afianzarnos bien de lo que dice la palabra de Dios acerca de esa entrada de Jesús. Dice Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Hermanos, de qué manera minuciosa las profecías se cumplen.
Los creyentes no vivimos en algo ficticio. Los creyentes no vamos ahí que, bueno, es que vosotros estáis metidos con la Biblia, y bueno, la Biblia, ¿y cómo estáis tan seguros de la Biblia? Bueno, hermanos, estamos seguros por la Biblia porque es palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la que nos forma, lo que nos da la información de lo que Dios está hablando hoy, hermanos. Y tenemos que tener la seguridad, los creyentes, de conocer tu Biblia, de conocer la palabra de Dios. Y ya nuestro hermano también lo decía acerca de muchas cosas que parece que nuestro hermano antepasado lo tenían bien claro y ahora parece como que nos hacen dudar. ¿Cómo que nos hacen dudar? Las cosas que prohíben la palabra de Dios. Si las prohíbe, las prohíbe. Estando en el año 2010 que en el 2024. Porque son palabras de Dios en las cuales nos dice cómo debemos de leer la palabra de Dios. Y hermanos, no podemos ser analfabetos espirituales. No podemos desconocer la palabra del Señor. No podemos desconocer lo que vengan cantamañanas muchas veces hablando de cosas del Señor donde no tienen ni idea, porque no están basadas en la palabra de Dios. Y tenemos que estar alertas bien de saber lo que la palabra de Dios dice y lo que no dice. Y lo que no dice. Y aquí vemos cómo Zacarías, hermano, de manera magistral, nos dice acerca de su entrada de Jesús. Por lo tanto, hemos podido ver el primer punto acerca de su cabalgadura. Ahora, el camino que comienza con la entrada de Jerusalén. Yo no he podido estar en Jerusalén, hay hermanos y hermanas que han estado, ¿verdad? Y nos lo dicen, ¿verdad? Jerusalén al frente, ¿verdad? En alto. Y Jesús entra a su ciudad. Hermano, entra en su ciudad aclamando. Le es proclamado acerca de lo que le van diciendo a Jesús, ahora lo veremos, y culmina en la cruz del Calvario. He dicho una y otra vez, ¿verdad?, que conviene, yo sé que lo sabemos, pero a mí me hace bien, quizás en momentos puntuales, de empaparnos bien acerca de la palabra de Dios. Un servidor preparando todo esto, nuevamente he vuelto a leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Leer la palabra de Dios, los 4 evangelios acerca de la pasión de Jesús. He querido leerlo y concentrarme y vivirlo. Cuando leemos la palabra de Dios debemos de estar al menos concentrados, cosa que es difícil. Hay veces que estamos leyendo y estamos en los cerros de Úbeda y termina de leer 40 cosas. Y necesitamos concentración, algo que ya se encargará Satanás siempre de quitarlo, de que la quitemos. Pero cuando leemos la palabra de Dios nos metemos en situación, viviendo estos acontecimientos, ¿verdad? No hace mucho bien. Y dice el versículo en Marcos, capítulo 11, versículo 8, que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Había llegado la hora, según el calendario divino, no según el calendario nuestro. Había llegado la hora. Los judíos tenían que entender que el Señor se acercaba como rey. Y vemos cómo sus discípulos le preparan alfombra, ¿verdad?, a los pies de esa cabalgadura. Y le ponen a los pies hojas de palmera, ramas de árboles, ¿verdad?, en los pies de Jesús. Echaron sus mantos. Para el oriental tiene mucho que ver el vestido, ¿verdad? Era indicio de dignidad que tenían en lo que le hicieron a Jesús. De manera que a los pies del Maestro recibe todos los honores en ese camino de entrada a Jerusalén. Sin embargo, el Evangelio de Lucas nos da un detalle. En medio de cuando le aclaman, hay aquí un versículo en el cual quiero que lo leamos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y aquí la palabra lloró no tiene el mismo significado de cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Que le dicen, mira cómo amaba a su amigo, ¿acordáis? Cuando él va, ¿dónde la habéis puesto? Y sale
y está en el sepulcro Lázaro, su amigo, y él llora. Es diferente este lloro a lo que dice, a lo que viene aquí. Aquí parece ser, según los que estudian esto, que lloró sobre ella audiblemente, un llanto fuerte. Aquí Jesús. No fue una emoción como cuando vamos a un sitio de lugar de luto, donde lógicamente nos contenemos y nuestras lágrimas salen y lloramos de pena, lloramos, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido, sino que aquí Jesús cuando rompe, de manera audible, rompió en llanto. Diferente. Lloró Jesús 3 veces, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios donde Jesús lloró. ¿Por qué llegó? ¿Por qué lloró Jesús a la vista de Jerusalén? Versículo 42. Bueno, el 41 hemos leído, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, y aquí quiero que nos metamos en el personaje, y podemos sentir cuando Jesús llora, rompe a llorar, audible, donde podían oírlo llorar, y que sale por su boca, por sus labios. Oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O si también tú conocieses este día. Lamentablemente, ¿verdad? Desgraciadamente, la ciudad, la mayoría no conoció el tiempo de su visitación. Qué pena, ¿verdad? Cuán diferente, ¿verdad? Como Jesús, en medio de ser aclamado, vituperado, Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora. Y hay un tiempo, ¿verdad?, en el que esa entrada en Jerusalén fue una oportunidad. Yo no sé si Jesús viniese hoy, Domingo de Ramos, por ejemplo, a Linares, y viese lo que hay, si no lloraría también. De ver de qué manera las personas vituperan a Jesús, de qué manera expresan personas con palabras esa gratitud, de qué manera, ¿verdad?, hablan fuerte y dicen cosas, pero que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Yo quisiera, ¿verdad?, en esta mañana, que para los creyentes nos afianzáramos acerca de la entrada que tuvo Jesús como rey, sabiendo el propósito en el que iba a entrar en esa ciudad, en Jerusalén. Nos diésemos cuenta, ¿verdad?, que empezaba el tiempo en el cual Jesús iba a realizar en estos días, en esta semana, todas las cosas que iban a acontecer, hermanos, que son muchas. Y quiero, ¿verdad?, que lo leamos y lo que estudiemos y lo vivamos en nuestras casas en esta semana. Qué oportunidad que desperdiciaron. Y por no querer ver a Jesús, hermano, de la manera que Él quiere, se pagan las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Y vaya que sí pagaron las consecuencias. Y hemos leído, ¿verdad? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tenemos un Dios justo. No tenemos un Dios que es Papá Noel. No tenemos un Dios en el que Dios es bueno.
Algunos siempre están que digamos a Dios, bueno, amén, hermano, pero hay más facetas, ¿no? Háblanos más facetas. Por favor, háblanos más facetas del Señor. Porque aquí lo que dice Jesús fue una profecía. Y yo pregunto, ¿es verdad o es mentira lo que dijo Jesús? Pues 70 años después, 70 años, se cumplió estrictamente. Y aquí están los historiadores que te lo dicen, hermano, algo que a mí se me ponía el vello de punta. Nos dice, ¿verdad?, el general Tito, en el año 70 después de Cristo. Le rodearán. Fue un general inteligente, para mal, no hay problema. Lo que hacía el Imperio Romano. Sin prisa ninguna. Jerusalén, toda acorralada. Toda. No entra nadie ni sale. Todos los caminos, todos los sitios donde pueda salir, no sale nadie. Nadie. Además, no va a entrar ninguna comida, cero. De comida nada. Nada. Ni va a salir ni va a entrar. Y ahora, una vez que está cercada, sin prisa vamos a ir viendo. Y todo lo que iban encontrando, todo lo iban derribando a escombros y quemando, nos dicen los historiadores. Sin prisas. Y es algo terrible, ¿verdad?, de lo que ocurrió. El general Tito así lo hicieron. A excepción de 3 torres que están todavía, ¿verdad? Lo que es el muro de las Lamentaciones. Lo que dejó este general Tito allí. Lo demás fue destruido. Ruinas, quemado, destruido en Jerusalén. Este es el Dios también que tenemos que decir. Y esta es la profecía también que se cumplió 70 años después, que no fue mucho más tiempo. Ahora, en tercer punto que vamos a tener es la multitud. La clase de personas, hemos sacado, ¿verdad?, 3 tipos de personas, como la multitud que vinieron a la fiesta con motivo, ¿verdad?, para celebrar la Pascua. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, que el día siguiente grandes multitudes. Aquí Juan amplía, también nos va ampliando, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Grandes multitudes. En 3 tipos de personas lo vamos a ver. Primero vemos el círculo íntimo de Jesús y algunos discípulos, en el que hemos visto cómo sus discípulos, y me lo imagino, estaban orgullosos de estar con Jesús. Toda la ciudad en punta, Jesús pasando en una procesión donde todos le dan voces diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, salva. ¡Sálvanos! Y sus discípulos, yo me imagino a Pedro o Juan allí con su maestro, orgulloso, ¿verdad? A quien no le gusta que le digan grandes cosas bonitas. Y sus discípulos allí entrando a Jerusalén de esta manera tan bonita, ¿verdad? Salmo 118, versículo 26. Nos dice así, la profecía se cumplía, ¿verdad? Este salmo mesiánico en el cual dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, que en hebreo, ¿verdad? Hosanna, salva ya, es lo que la traducción creo que es la más apropiada. Salva ya, reconocían que Jesús era rey de Israel, sus discípulos. El Salmo 2, capítulo 6, también nos da una panorámica. Yo mismo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo capítulo 2, versículo 6. El Mesías, legítimo. Estaba entrando el Mesías, el esperado, a Jerusalén. Y el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Va junto, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y alguien dice: bueno, esto es cuando nació. Sí, cuando nació, pero también durante su ministerio. También todos estos nombres, ¿verdad?, tan preciosos.
ya estaba profetizado por el profeta Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Y dónde estaba, hermanos, ese Mesías? Yo sé algo que a mí no lo he visto, pero los que han ido a Israel, una de las cosas que me decían con tristeza, que tú vas a Israel, al aeropuerto de Tel Aviv, yo no he estado, y los que han estado allí, los judíos, sobre todo los que están ortodoxos, que tienen allí su mostrador, tienen un letrero que dice esperando al Mesías. Están esperando al Mesías todavía. Fue rechazado. El Evangelio de Mateo, que como sabéis se está estudiando aquí, que quiere resaltar Jesús, rey de los judíos, Mesías y rey, tiene su genealogía, nada más que empezar, donde en su árbol genealógico, ¿verdad?, desarrolla acerca de antepasado hasta que llegó la manera en la que nació Jesús, por parte de José. Podéis ver la genealogía de Mateo, algo que dice, bueno, la genealogía ahí está demostrando, ¿verdad? Es como cuando queremos saber quién son nuestros antepasados, abuelo, bisabuelo, esa genealogía. Y también Lucas, ¿cómo no? También lo tiene en el capítulo 3, versículos 23 al 38, esa genealogía donde Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre también, y aquí ya por parte de María, la madre de Jesús. José, padre de Jesús, humanamente, y María, madre de Jesús. No es verdad que María fuese la madre de Dios, no se puede permitir. Eso de María, madre de Dios, no es verdad. Madre de Jesús, como hombre, como hombre. Y Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Hemos visto en esa comitiva sus discípulos, en primer lugar. En segundo lugar, en esa multitud, otro tipo de personas, en el cual podemos ver, Jesús lo tenían como libertador. Hosanna, dicen, salva ya. Y para algunos, ¿verdad?, ese líder que va entrando por la ciudad de Jerusalén, donde grandes multitudes, algunos se dan cuenta. Este hombre lleva multitud. A este hombre le siguen. No entramos de manera como fuese. Pero para algunos que estaban allí ven que no hay allí 4 pelagatos. Como cuando quieren hacer una manifestación y están 4. Y dicen, madre mía, esto es un fracaso. Alguna manifestación que diga, ve allá 4, por mucho que dicen que vaya, y dice, aquí no hay nada. Sino que, lógicamente, cuando hay grandes multitudes, grandes cientos de personas, de miles, pues bueno, eso te da de manera, ¿verdad? Y algunos se dan cuenta en ese sentido y van vituperando a Jesús. Salva ya, Hosanna, salva ahora, te rogamos. ¿Salva? Sin duda, dentro de esa comitiva, según dicen los historiadores, había algunos llamados de los celotes, donde se aprovecharon y se introdujeron en la entrada de Jesús a Jerusalén. Este movimiento político nacionalista, algunos dicen la fracción más violenta del judaísmo de su época, por su fanatismo, por su radicalismo militante, y en el que hacían grupos terroristas, tanto para los romanos como para los judíos que se aliaban a los romanos. Eran expertos de manera de quitárselo de en medio, por los medios que hiciera falta, y ellos lo que buscaban es dar de alguna manera, poder dar al Imperio Romano, hacerle daño por medio de guerrillas, porque podéis imaginar que el Imperio Romano con sus soldados, ahí no había tutía, pero sí por medio de guerrillas daban, ¿verdad?, ese atentado, y lógicamente iban saliendo de un sitio para otro, eran tapados también por algunos judíos, amigos, donde dejaban sus casas y hacían todas estas encerrones, y eran expertos en hacer este tipo de poder realizar estos actos violentos en contra del Imperio Romano,
Y, lógicamente, estas personas se camuflan por medio de esta multitud para poder decir: este es nuestro libertador. Al menos tenemos cantidad de personas. Lo que hace falta ahora es hablar con él, organizarnos y dar un golpe, porque personas hay. Y tenemos las armas, tenían armas también escondidas, y eran de manera tremenda como iban guardando en casa munición para poder hacer frente, dentro de sus posibilidades, estratégicamente siempre, para poner resistencia, ¿verdad? Y ellos buscaban que Judea, esa parte, al menos el Imperio Romano, fuese de allí salido, y por eso mandaron a un gobernador que no le temblaba la mano, Poncio Pilato. Realmente fue llevado allí, a Judea, por los conflictos que había, sobre todo por los celotes. Y fue llevado allí de Roma a Pilato para que pusiera orden, y tuviese que hacer lo que tuviese que hacer. Entre ellos también encontramos, según parece, Simón Pedro, celote. Tenía la sangre, ¿verdad?, que le hervía en contra del Imperio Romano. Y vemos también como Pedro, incluso cuando Jesús es llevado, después cuando Jesús va a Getsemaní a orar con sus discípulos, y va la comitiva para arrestar a Jesús, para llevarlo preso, y veis lo que tenía Pedro, ¿no?, debajo. Una espada. ¿Pedro? ¿Una espada? ¿Cuántos años llevaba Pedro con Jesús? 3 años. ¿Y una espada para cortarse las uñas? Y cuando intenta coger a Jesús, él no se lo piensa, hay que leer bien. Y Pedro saca su espada. Y sabéis, aquel siervo, ¿no?, del sumo sacerdote, con la espada al cuello. Lo que pasa es que le pilló nada más que en la oreja, nos dice. La oreja derecha, que a ti no tenía la oreja. En cuanto que tocaron a Jesús, nada más que tocarlo. En ese sentido sí dio, ¿verdad?, ese carácter a mi maestro, y saca la espada. ¿Qué dice Jesús? ¡Basta ya! Pedro, basta. Incluso la oreja, que estaría allí por el suelo, tuvo que cogerla. Allí no hubo que coserla, ¿verdad?, en la oreja, sino que hizo un milagro al siervo del sumo sacerdote, le pegó la oreja. Eso podéis verlo también. Eso era en cuanto a los celotes, y también en esa multitud personas religiosas. Y las personas religiosas que dicen, Lucas 19:39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Ellos habían escuchado: Hosanna, salva ya. Y los fariseos no pueden oír. ¿Sabéis por qué? Por la envidia. Unos envidiosos tremendos. No pueden escuchar por su oído lo que se les decía a Jesús, porque el envidioso o la envidiosa no puede resistir. Cuando hablan bien de una persona, no lo puede resistir. Y entre medio de la aclamación a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué hay que reprenderlo? Por lo que están diciendo. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Hosanna, salva, bendito el que viene en el nombre del Señor. No acepta las alabanzas que le decían por medio de la envidia. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 40. Jesús respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Punto. Están hablando, pero en estos momentos, si hace falta, las piedras van a hablar. Las piedras. Algo imposible para Dios, para Jesús. Algo imposible. Las piedras hablarían. Hermanos, tenemos un Dios que todo lo puede. Yo le pido perdón al Señor muchas veces porque mis problemas, mis dificultades, pienso que no tienen solución,
Y le quiero dar mi solución a muchos problemas que me cargan. En vez de ponerla en las manos del Señor. Señor, tú eres todopoderoso, tú todo lo puedes. Y lo dejo delante de ti para que seas tú el que lo soluciones. Y me someto a ti para que se haga la voluntad y no la mía. Yo siempre digo, cuando se hace mi voluntad siempre fracaso, siempre fracaso. Cuando he querido hacer mi voluntad, siempre fracaso. Si no es la voluntad del Señor, siempre. Pero cuando vamos viendo que el Señor va dirigiendo, el Señor todo lo hace bien. Y vemos cómo en medio de esta multitud, estas personas religiosas quieren callar al pueblo, quieren callar a algunos que iban diciendo todo esto. Ha llegado la hora. Hemos podido ver, y terminamos, la presentación oficial del rey a su capital. Y hemos podido ver por medio de la palabra de Dios lo que es la entrada a Jerusalén y lo que no es. Y hemos podido ver cómo Jesús comenzó en la entrada de Jerusalén y culminó en la cruz, en el monte Gólgota. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que realmente podamos vivirlo en nuestro corazón, en nuestra alma, acerca de lo que es la pasión de Jesús, acerca de lo que dice la palabra de Dios en estos días, ¿verdad?, que vamos a escuchar y ver verdaderas barbaridades que van en contra de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.